El terror de conducir solo de noche. Nunca hubiera pensado que un viaje normal de un pueblo a otro podría convertirse en una experiencia de pesadilla que todavía me persigue hasta el día de hoy. Sucedió hace muchos años, pero el recuerdo sigue vivo como si fuera ayer. Era una velada típica y tuve que asistir a un evento familiar en un pueblo cercano. Después de un día de trabajo, decidí partir en mi viejo sedán. El sol se ponía cuando salí a la carretera y todo parecía normal. A medida que profundicé en el campo, el entorno familiar comenzó a volverse más extraño bajo el tenue brillo de los faros de mi auto. Los árboles altos y que se avecinaban parecían casi espectrales a la luz que se desvanecía, y el silencio de la noche era primitivo y espeluznante. Pero no me preocupaba demasiado, porque estaba acostumbrado a viajar solo de noche. No sabía que esa noche me esperaba algo completamente diferente. Aproximadamente a la mitad de mi viaje, mi auto comenzó a comportarse de manera extraña. El motor sonó, como si luchara contra una fuerza invisible. Preocupado, me detuve en el lugar más cercano, pero mis temores no cesaron. El coche no arrancaba y yo quedé varado en medio de la nada, rodeado por una infinita extensión de oscuridad que ninguna linterna normal podía penetrar. El pánico comenzó cuando me di cuenta de que es posible que la ayuda no esté en camino en el corto plazo. Mi única opción viable era inspeccionar los alrededores en busca de un lugar donde refugiarme hasta la mañana. En retrospectiva, desearía que mi terrible experiencia no fuera más que un mal funcionamiento mecánico y una noche incómoda en el auto. Cuanto más me aventuraba en la noche oscura, más entendía que la situación se hacía cada vez más siniestra. Los árboles parecían haberse acercado a mí, proyectando largas sombras que bailaban en plena noche. La luz plateada de la luna solo reveló mucho. Los patrones moteados de luz y oscuridad crearon una ilusión que despertó un miedo primitivo dentro de mí. Luego vino un sonido de pasos, lentos y deliberados. El pánico corría por mis venas, amplificando 10 veces mi miedo, porque también me atormentaban las recientes noticias sobre el prisionero fugitivo cuyo paradero se desconocía. Me sentí vulnerable estando en medio de ese camino, mis sentidos se intensificaron y mi corazón aceleró, y sin embargo no pude escapar de ese sonido petrificante. No podía deshacerme de la siniestra sensación de que me estaban vigilando. Cada susurro de hojas, cada chasquido de ramitas, me provocó escalofríos en la columna. Mis ojos recorrieron los alrededores, desesperados por una señal de vida o un indicio de que todo esto era simplemente mi imaginación descontrolada. Pero las respuestas se me escaparon y con cada segundo que pasaba, el temor se hacía más potente. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, aparecieron un par de ojos brillantes en la maleza. Eran felinos y vagamente luminosos, pero la vista hizo poco para disipar mi terror. Con un instinto innato que nacía más del miedo que de la razón, me agaché y regresé corriendo al auto, encerrándome y esperando con gran expectación. Los minutos se convirtieron en horas, pero no podía descansar, temiendo que mi sueño se viera interrumpido por algo mucho más intimidante que estos depredadores nocturnos. Cansado y angustiado, miré por el espejo retrovisor, con la esperanza de vislumbrar los faros que se acercaban, trayendo consigo la salvación. Lo que vi en cambio fue una vista que congeló la sangre en mis venas. Detrás de mi coche había una figura, sombría y confusa. Tomó la forma de un hombre, balanceándose a un ritmo que solo él podía oír, con sus rasgos nublados por la oscuridad de la noche. El terror me mantuvo en su agarre helado mientras observaba con horror cómo las sombras se movían y se derretían en la noche, sin dejar rastro de la aparición. Decidido pero temblando, puse el auto en marcha y aceleré, dejando atrás una nube de polvo y un miedo abrumador. Todo parecía desdibujarse mientras mi corazón corría y la adrenalina corría por mis venas. El mundo que me rodeaba se había transformado, y lo familiar adquirió una cualidad surrealista y de pesadilla. No me atreví a mirar atrás por miedo a lo que pudiera ver. El miedo se había convertido en puro terror cuando me di cuenta de que no estaba solo allí. Las sombras se movían a mi alrededor dentro del espacio confinado del auto, los dedos de la oscuridad se acercaban a mí, acariciando mi piel con sus escalofriantes susurros. En una fracción de segundo de pánico, me di cuenta de que el espectro en el asiento delantero era un reflejo, un truco de mi mente aterrorizada. El roce con lo sobrenatural seguramente había sembrado las semillas de la locura dentro de mí, reduciendo mi otrora lógicamente a una colección confusa de miedos irracionales. Sin embargo, en el fondo sabía que lo que había visto era real. La presencia malévola, el resplandor siniestro, las figuras que acechaban en las esquinas de mi visión, no se podía negar la existencia de estos fantasmas. Ya no estaba seguro de si estaba navegando por el reino físico o metafísico, y esa incertidumbre de mi realidad solo sirvió para realzar mi terror. El amanecer rompió el hechizo de la noche, y su luz tranquilizadora disipó a las criaturas que se habían refugiado en la turbia oscuridad. Mientras los primeros rayos de sol bañaban los alrededores en un cálido resplandor, sentí que me levantaban un peso colosal de los hombros. El canto pacífico de los pájaros marcó el fin del horror, y dejé atrás los espantosos recuerdos de esa noche para ser envueltos por el velo del tiempo. Pero el terror de aquella fatídica noche persiste.
Incluso hoy, años después del incidente, el susurro de las hojas, el parpadeo de las sombras, el resplandor lejano de los ojos en la oscuridad, todos estos sirven como crudos recordatorios de los horrores que una vez enfrenté, grabados en las paredes de mi memoria, imposibles de borrar. Una sola noche sola en un camino desolado me había cambiado, y me preguntaba si alguna vez volvería a experimentar un viaje nocturno normal sin que los restos de ese terror me persiguieran. Me di cuenta de que algunos miedos permanecen latentes, esperando ser despertados por el más mínimo atisbo de oscuridad, transportándonos instantáneamente de regreso a los momentos de terror extremo. No importa cuánto intentemos enterrar esos recuerdos, tienen una manera de resurgir, reavivando las llamas del miedo dentro de nosotros. Mi terrible experiencia había terminado, pero el verdadero terror residía en el hecho de que los recuerdos de esa noche nunca morirían, desafiando para siempre mi perseverancia en dejarlos ir. Mientras miro mi viejo sedán ahora, retirado hace mucho tiempo después de sus nobles años de servicio, no puedo evitar sentir una punzada de inquietud y siniestro de un pasado que aún persiste en cada crujido y gemido de su cuerpo oxidado. Era más que un simple medio de transporte, fue un testimonio silencioso de los horrores que había enfrentado esa noche, un eco de un pasado que era a la vez aterrador e inolvidable. Hoy, mientras cuento esta historia, encuentro consuelo al compartir mis experiencias contigo, querido oyente. Recuerde, ningún viaje ordinario es solo eso. Cada camino por el que nos aventuramos, cada camino que trazamos en la vida, tiene sus propios giros y vueltas, sus propios altibajos. Y aunque mi viaje estuvo envuelto en oscuridad y perdición, puede llegar un día en que tú también tengas que narrar tu propio viaje de terror. Os dejo con un último pensamiento: la vida es un viaje lleno de desafíos y, a veces, el camino parece menos transitado, sombrío y aterrador. Pero a medida que avanzamos con valentía, venciendo nuestros miedos, cada pedazo destrozado de nosotros que quedamos atrás, emergemos aún más fuertes, resilientes y preparados para los obstáculos de la vida. Como dice el refrán, la noche siempre da paso al día, y no importa cuán oscura sea la noche, cuán aterrador sea el viaje, eventualmente encontraremos luz, paz y el camino a casa. El terror de conducir solo de noche no se trata solo de experiencias físicas inquietantes o de los traumas mentales agonizantes que siguen. Se trata de los continuos miedos viscerales que impregnan tu psique, alterando tu percepción de la realidad y coloreando tu vida para siempre. En esencia, esa noche fue un maestro cruel e implacable que me impartió las lecciones más duras de la vida. Una peregrinación al corazón de las tinieblas que me dejó marcado y transformado. Me mostró que debajo de la aparente calma y tranquilidad de la noche se esconde un océano de terrores y entidades sobrenaturales, invisibles e inauditas. Como resultado, siempre soy consciente de esta siniestra corriente subyacente debajo de la aparente normalidad, siempre desconfiado de lo desconocido y cambiado para siempre por esta experiencia singular que moldearía mis respuestas, y trazaría el curso interminable de mi vida. Sin embargo, debo agregar que, tras reflexionar, mi más profundo agradecimiento a esa fatídica noche que engendró este compendio de terror, y ayudó a revelar lo bruto que hay dentro de mí, una fuerza que siempre se esforzará por enfrentar las adversidades de frente, y salir victoriosas y solo para demostrar a las deidades del destino que el espíritu humano puede resistir y superar cualquier cosa. La noche no estuvo exenta de regalos tristes. Me hizo ver más allá de lo superficial, y dentro de la críptica alegoría de que la vida a menudo lo es. Me enseñó compasión, sensibilidad, empatía, el valor de una palabra amable, todas virtudes que son invisibles para el ojo común pero que vibran resonantemente en silencio. El terror que experimenté esa noche fue tan profundo que se convirtió en parte de mí, filtrándose en las grietas de mi ser, revelando la verdadera fuerza de la resiliencia humana, y alterando para siempre mi percepción de la vida. Continúa moldeando quién soy, sin permitirme olvidar los límites de mi coraje, el alcance de mi miedo y el potencial milagroso de supervivencia a pesar de todas las probabilidades. Hasta el día de hoy, el terror de conducir solo de noche sigue siendo un misterio aterrador de mi vida, grabado en los anales de mi memoria, un pulso inolvidable, un ritmo de vida que continúa tamborileando suave pero consistentemente en mi corazón. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia contigo, una historia de terror, una historia de supervivencia, una historia de transformación. Así como la noche da paso al amanecer, y la oscuridad se inclina ante la luz, espero que mi historia resuene en ti de la manera más profunda, y se convierta en una estrella guía que ilumine tu camino frente a pruebas similares. El terror de conducir solo de noche me ha dejado un impacto duradero, cambiando la forma en que percibo el mundo, alterando mi vida para siempre, inculcándome un nuevo respeto por las fuerzas de la naturaleza y el lienzo inexplorado de lo desconocido. Que revela la noche. En conclusión, solo puedo decir que fue una experiencia reveladora que cambió la vida, cuyas pesadillas ninguna cantidad de luz puede disipar. Y recuerda, cuando te encuentres ante el terror de lo desconocido, cierra los ojos, respira hondo y recuerda que dentro de ti yace un espíritu eterno que nació para conquistar las tinieblas. Al compartir mi historia, espero encender esta resiliencia dentro de ustedes, brillando un rayo de esperanza en la ineludible agonía del miedo. Al finalizar mi historia, permita que el eco duradero de mi angustiosa experiencia te inspire y motive. Que sirva como recordatorio de la resiliencia del espíritu humano.
Después de todo, la vida es una carretera plagada de giros aterradores y giros inesperados, pero cada bache y bache solo nos convierte en mejores conductores, llevándonos a nuestro destino final. A cualquiera que se enfrente a un temor o adversidad similar, recuerda que no estás solo en este viaje. El terror puede parecer desalentador, a veces insuperable, pero recuerda, la noche es más oscura antes del amanecer. Con coraje, perseverancia y la convicción inquebrantable de que eres el dueño de tu destino, navegarás por tu camino hacia la seguridad, asegurándote de que el miedo persistente de la noche se vea atenuado por la luz implacable del día. En cuanto a mí, sigo recorriendo los caminos de la vida, cauteloso pero sin miedo. La noche ya no me infunde terror. Más bien, me recuerda mi fuerza, mi capacidad para sobrevivir contra viento y marea. Quizás algún día me encuentre en un camino espeluznante en una noche de luna, pero con el coraje nacido de mi experiencia desgarradora, el miedo será solo una sombra fugaz de mi pasado, fácilmente vencida por mi espíritu eterno.